Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a empezar con el tema de derivada numérica para métodos numéricos. Vamos a empezar con una función. En este caso no es una ecuación de tipo algebraica, función de tipo algebraica, sino que la función está definida por puntos. Como pueden ver aquí, la variable independiente, y están numeradas desde x0, x1, 2, 3 igual a y. Y así vamos a tener la función en este caso. Por eso tenemos que aplicar derivada numérica, porque si tuviéramos una ecuación para derivar a una función algebraica, pues simplemente aplicamos las fórmulas de derivada y obtenemos lo que necesitamos en cuanto a derivadas, pero aquí no tenemos función, sino que tenemos puntos. Ahora vean, las derivadas de una función numérica las podemos expresar de esta forma. Tenemos la variable independiente x y y como vimos antes, y así se expresan sus derivadas: y', y' y hasta y'. Aquí para y', pues obviamente es desde y'0, 1, 2, 3, y'0, 1, 2, 3 y y', 1 y 2. ¿Por qué lo ponemos así? Porque son las fórmulas que vamos a ver para derivar en forma numérica basándonos en los puntos, como dijimos, ¿sí? Para aplicar estas fórmulas, por ejemplo, si queremos calcular la primera derivada de la función y en x igual a 0, pues usamos y'0. Igual, si queremos calcular la segunda derivada de x1, tenemos que usar esta fórmula y' de 1, porque estamos en esta posición donde está y1 y x1, ¿sí? Entonces, para este método es muy importante la posición de los puntos, por eso ponemos esta tabla y vamos a ver ahora las fórmulas. Vean, estas son las fórmulas de la primera derivada, que es la columna que vimos antes de y', esta que tenemos aquí. Entonces, para calcular y'0 tenemos 1 entre 6h. h es el incremento o tamaño de paso de la variable independiente. En este caso, h es el incremento que va a haber aquí en x desde x0, x1, x2, x3, y tiene que ser constante. Si no es constante, no se puede aplicar otro método. Hay que aplicar otro método de derivación numérica. Vean entonces, para calcular y'0 es 1 entre 6h, que ya dijimos que es el tamaño de paso, menos 11y0 más 18y1 más 9y2 más 2y3. Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir estos valores de y, desde y0, y1, y2, y3, y resolver para obtener la primera derivada en el punto x0. Estos valores provienen de la deducción de las ecuaciones para derivada numérica. Entonces, si queremos sacar la primera derivada en x0 de la función y, debemos usar esta fórmula y'0, que es la que acabamos de ver, ¿sí? Ya después se simplifican las fórmulas, nada más ponemos los coeficientes, pero sigue siendo lo mismo: y0, y1, y2 y y3. Entonces, para la primera derivada de y1, y'1 en x1, es 1 entre 6h y sería menos 2y0 menos 3y1 más 6y2 menos 1y3, ¿sí? Pero como les digo, lo dejamos así para simplificar la fórmula. Lo mismo para y'2, vemos los coeficientes a utilizar, y y'3 igual multiplicados de y0, y1, y2 y y3. Ahora pasamos a las fórmulas para las segundas derivadas, como veíamos en la tabla. Para las segundas derivadas son 1 entre h cuadrada, que ya vimos que es el tamaño de paso, que debe ser constante en la tabla, y es 2 por y0 menos 5 por y1 más 4 por y3 menos 1 por y4. ¿Sí? Entonces, igual todas las fórmulas que siguen para y'1, y'2 y y'3. Entonces, para esta fórmula lo vamos a utilizar cuando queremos calcular la segunda derivada en x0.
¿sí? Aquí la segunda derivada en x1, segunda derivada de la función, obviamente, en x igual a 2 y en x3. ¿Sí? Se va a ver claramente en un ejemplo que vamos a ver a continuación, pero antes vemos las fórmulas de las terceras derivadas, que es 1 entre h cúbica, los coeficientes igual multiplican y0, y1, y2, y3, y y'2, 1 entre h cúbica igual los coeficientes y0, y1, y2 y y3. Estas fórmulas tienen su límite, hasta aquí llega, hasta la tercera derivada, y nada más en los puntos x1 y x2 se pueden aplicar, ¿sí? Pasamos ahora al ejercicio, que nos dice: en la prueba del motor de un automóvil se tomó el siguiente registro: calcular la velocidad y aceleración para cada tiempo indicado en la tabla. Vean, entonces, tenemos una función dada por datos, en este caso datos de una prueba de un automóvil, de su rendimiento, ¿sí? Tenemos el tiempo en segundos, 0, 2, 4, 6, 8, y su desplazamiento horizontal en metros, 0, 8, 20, 38 y 63. Aquí el tamaño de paso h es de 2, porque vemos en la variable independiente que en este caso el tiempo va de 2 en 2, 0, 2, 4, 6 y 8. Entonces sí podemos aplicar estas fórmulas para resolver este ejercicio. Ahora vamos a ver el procedimiento. Esta tabla nos dice velocidad y aceleración en cada punto. Entonces tenemos igual la tabla tiempo, todos los tiempos y los desplazamientos. Ahora, para calcular la velocidad en cada uno de estos, tenemos que utilizar más que nada la fórmula aquí y0, y1, y2, y3, porque esta tabla ya estaría numerada. Este valor sería x0, x1, x2, x3 y x4. Y aquí tenemos desde y0, y1, y2, y3 y y4. Entonces las fórmulas solo llegan hasta y3, entonces tenemos que empezar aquí con y0. Para obtener este valor hay que utilizar entonces la fórmula de y'0, que ya vimos. Sustituimos los valores de y, que en este caso y pues es x, la variable de x que depende del tiempo. Y sustituimos estos valores hasta 38, porque solo son 4 términos, y obtenemos 3.33 metros por segundo en velocidad. Y para esta fórmula, más bien para este valor, ¿qué fórmula vamos a aplicar? Sería la de y'0, la que se debe utilizar aquí. Y sustituyendo valores, h, los valores, en este caso de 0, 8, 20 y 38, nos va a dar 0.5 de aceleración. Recuerden, hay que sustituir para verificar estos valores, estar seguros. Ahora con y1, como está en la posición de y1, la velocidad en este tiempo de 2 segundos, es decir, en x igual a 1, sería con la fórmula y1. Y este valor lo tenemos con la fórmula y'1, que es el valor de la velocidad en este punto. Y el valor de la aceleración sería con la fórmula y'1. ¿Sí? Si recuerdan, pues si tenemos desplazamiento respecto al tiempo, su primera derivada es velocidad y la segunda derivada de desplazamiento respecto a tiempo es aceleración. Por eso podemos aplicar así las fórmulas y nos va a dar velocidad y aceleración. Lo mismo para la posición de, sería x0, x1 de x2, que es el tiempo de 4, nos da esta velocidad. Y para esta posición de x, que es x3, nos va a dar la velocidad de 10.83 metros por segundo y aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces aquí igual aplicamos la fórmula de y'2 para obtener la velocidad y aquí la fórmula de y'2 para la aceleración. En esta posición, para x igual a 3, que es en un tiempo de 6 segundos, usamos la fórmula de y'3 para obtener la velocidad de 10.83 metros por segundo y la fórmula de y'3 para obtener la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado.
Solo que aquí ahora hay un problema porque las fórmulas solo llegan hasta aquí, de Y0 a Y3, para obtener velocidad y aceleración. Entonces nos faltaría el último punto para un tiempo de 8 segundos. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer las fórmulas como se indica en la siguiente tabla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recorrer las fórmulas como ven aquí. Como ya teníamos valores hasta acá, hasta el tiempo de 6 segundos, y necesitamos uno más, vamos a recorrer las fórmulas un solo lugar. Y empezamos con Y0, Y1, Y2 y Y3. Entonces, ¿qué fórmulas vamos a aplicar para calcular la velocidad y aceleración en este punto? El tiempo de 8. Pues la velocidad sería con la fórmula de Y'3, porque estamos en esa posición de Y3. Ajá. Y la aceleración sería con la fórmula de Y'3, porque estamos en esa posición. Y así calculamos velocidad y aceleración para el punto que nos faltaba. Obvio, entonces para estas fórmulas, Y0 sería 8, Y1 20, Y2 38 y Y3 63. Y como es necesario, como siempre les digo, sustituyan los valores para verificar estos dos valores. Entonces vemos cómo va subiendo la velocidad del automóvil desde 3.3, 4.8, 7.3, 10.8 hasta 14.41, ¿sí? Y la aceleración empieza con una aceleración baja, 0.5, 1, 1.5 y 2, y aquí se mantiene una aceleración constante. Esto depende de las velocidades que haya y de los recorridos y los tiempos que haya recorrido el automóvil, basándonos obvio en los datos. Pasamos al ejercicio 2, que nos dice: se lanza un cohete al espacio y se toma el siguiente registro. Cuando el cohete ha recorrido 300 kilómetros horizontalmente, suelta un proyectil. ¿Qué dirección lleva el proyectil? Ahora vemos el recorrido del cohete con las variables XY, las dos en metros. Obvio, X sería el recorrido horizontal y el vertical. Entonces empezamos desde 0, 100, 200, 300, 400 metros de recorrido horizontal y las alturas en metros. Ahora la H es 100, porque recuerden que es el incremento constante de la variable independiente X, que va de 100 en 100, 0, 100, 200, 300, 400. Entonces ahora vamos a aplicar las fórmulas para cada punto. Aquí tenemos la tabla. Empezamos a numerar los valores. Empezamos de Y0, Y1, Y2, Y3. Este 0 correspondería al X0, X1, X2, X3. Acá las Y desde Y0, Y1, Y2, Y3. Y nos va a faltar este punto, pero no hace falta porque el problema nos indica que el cohete va a soltar un proyectil a los 300 metros. A los 300 metros de desplazamiento horizontal. Entonces solo requerimos la primera derivada en ese punto, que sería con la fórmula Y'3, que nos da este valor. Estamos suponiendo que en ese punto el cohete suelta el proyectil, pero este proyectil sale en dirección de la tangente a la curva. Ajá, lo estamos tomando así, que es una suposición bastante lógica por la velocidad que lleva. Entonces lo que hacemos es calcular, como ya dijimos, la primera derivada en ese punto, en X300, que corresponde a Y3, y este valor de la pendiente M lo tenemos aquí. Recuerden que la primera derivada del punto de una recta es la pendiente de la tangente de la recta en ese punto. Entonces tenemos que M es igual a 0.0166 y esta es la pendiente de esa recta. La pendiente es igual a la tangente. Entonces de aquí podemos despejar el ángulo porque nos piden la dirección.
Entonces el ángulo va a ser igual a la tangente inversa de la pendiente, que nos da 0.95 grados. Es decir, no llega ni a 1 grado el ángulo de la recta tangente que pasa en ese punto. Ahora lo vamos a ver en forma gráfica. Aquí vemos la trayectoria del cohete, que son los puntos que nos dan desde 0. La primera H es de 100 contra 30 de altura, 200 contra 45, 300 contra 50 de altura, y después el último punto es 450, pero nos dicen que en el recorrido horizontal de 300 ahí suelta el proyectil. Entonces suponemos que el proyectil toma la dirección de la recta tangente a este punto, sería esta recta, y su ángulo es de 0.95 grados. Entonces esta sería la dirección que lleva el proyectil, ¿sí?, soltado por el cohete en esa trayectoria curva. Ahora pasamos al ejercicio que nos dice calcular la velocidad y aceleración de cada uno de los tiempos indicados en la siguiente tabla. Y tenemos los tiempos y los desplazamientos horizontales. Tiempos en segundos y desplazamientos en metros. Aplican las fórmulas que vimos para obtener velocidad y aceleración, y las recorren también para obtener el último punto, como vimos. Muchas gracias, estamos en contacto, espero comentarios. Saludos.